Muy bien. Después de ya haber hecho una larga introducción y haber hablado ya un poco sobre los primeros 4 jueces, Otoniel, Ahod, Samgar y Débora, anoche empezamos a estudiar el 5.º juez. Empezamos a considerar a Gedeón. Y como siempre, el patrón repetitivo se llevó a cabo nuevamente. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, así que Él mismo, como estuvimos viendo en la introducción, los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Ellos no actuaron solos, los madianitas. Ellos se acompañaron de los amalecitas y también de los hijos del oriente, una tribu nómada que no aparece en nuestros mapas, pero que también se levantaron en contra de Israel, y lo que hacían era robarle el fruto, básicamente, al pueblo de Israel cuando estaban en el tiempo de la cosecha, también el ganado, pero no contentos con eso, con las multitudes de camellos que ellos entraban, dejaban la tierra totalmente devastada, todos los sembradíos de ellos quedaban destruidos completamente. Y estuvimos haciendo las aplicaciones espirituales correspondientes que no vamos a repetir. Así que los israelitas tuvieron que hacerse cuevas y cavernas en las montañas para esconderse de los madianitas y de los amalecitas. Así que, como vimos, clamaron a Jehová, y Él en su misericordia les envió en primera instancia a un profeta. Recordemos eso ahí en el capítulo 6 de Jueces y versículo 7 en adelante. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Esto ya lo mencionamos anoche, ya explicamos esto, pero lo voy a decir nuevamente para que tomemos el hilo. Cuando clamamos a Dios, como ya hemos visto en los ciclos anteriores, Él interviene en su amor y en su misericordia. Y en esta ocasión vemos que el Señor les manda un profeta, para que les recordara realmente cómo Él los había librado en el pasado de Egipto y cómo les dio la tierra prometida. Y de alguna manera les insinúa, dijimos ayer, que por desobedecer y servir a los dioses de los amorreos es que
les está sucediendo todo lo que les está sucediendo en ese momento. Y aunque no se dice, se percibe que este profeta, dijimos, llevó a Israel al arrepentimiento. De lo contrario, definitivamente Dios no hubiera intervenido. Porque esto es algo que tenemos que entender, hermanos, que para que Dios obre a favor de nosotros cuando hemos fallado, debe haber siempre un arrepentimiento genuino. Dice el capítulo 6 y versículo 11 de la siguiente manera: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí ya se empieza a mencionar al futuro juez de Israel, Gedeón. Aquí vemos pues que de alguna manera, gracias a la intervención del profeta y el arrepentimiento seguramente del pueblo, Dios empieza a intervenir. Dios empieza a intervenir y envía al ángel de Jehová y se sienta debajo de la encina que está ahí en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, el papá de Gedeón. Su hijo Gedeón estaba, fíjense bien, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí vemos entonces que después del clamor de Israel y la intervención del profeta, el ángel de Jehová llega y se sienta debajo de una encina en Ofra. Esta era una propiedad de un hombre llamado Joás, abieserita, y su hijo, llamado Gedeón, le vemos ahí sacudiendo un poco de trigo dentro de un lagar. Ahora, aquí ya empezamos a descubrir cosas. Aquí vemos que Gedeón, realmente nuestro futuro juez, estaba con mucho temor, porque estaba escondido allí en un lagar. Estaba sacudiendo el trigo allí en un lagar por temor a los madianitas. El lagar es un hoyo en la tierra donde se pisan las uvas, para hacer el vino, para, digamos, extraer el jugo de la uva. Y como sabemos, hermanos, el trigo no se limpia en un lagar. El trigo no se limpia en un lagar, sino en una era. Y se avienta para que el viento lleve la paja y caiga el grano de trigo limpio, ¿entiende? Pero el lagar era un lugar, digamos, adecuado como para esconderse, porque era un hoyo profundo y ancho donde él estaba haciendo ese trabajo, limpiando el trigo, sacudiendo el trigo por temor a los madianitas. En ese tiempo Israel escondía el poco fruto que lograban cosechar, como se sugiere ahí, en cuevas. Y aquí vemos que Gedeón lo estaba haciendo entonces en un lagar. Muy bien, en el versículo 12 dice lo siguiente: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, si estaba escondido, ¿por qué se le estaba diciendo valiente? Aquí empezamos a descubrir cosas, más cosas. Dios en su presencia, hermanos, Dios en su presencia nos ve como un producto terminado. Aunque
todavía nosotros seamos un material en bruto, digámoslo así. Pero Él, en su presencia, nos ve a nosotros ya como un producto terminado. Por lo que acabamos de leer y vamos a seguir descubriendo en Gedeón, Gedeón era un hombre claramente sin fe y muy temeroso. Eso ya lo empezamos a descubrir porque estaba escondido ahí de los madianitas. Sin embargo, el ángel del Señor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo no sé cómo ha sucedido con ustedes, pero yo sé cómo ha sucedido conmigo. Cuando he recibido profecías personales, ¿verdad? Un profeta del Señor es usado para darnos alguna palabra. Pareciera como que se está describiendo a una persona que no somos nosotros, que realmente no somos nosotros. Y pues nada que ver, porque como que no es así el asunto, ¿verdad? Pero así es Dios, así es Dios. Muchas veces Él nos compromete a nosotros diciéndonos cosas inimaginables que Dios quiere hacer o va a hacer en nosotros. Él nos muestra lo que Él ve y quiere que seamos nosotros en el futuro, como Él nos ve ya en el futuro, pues. Y yo creo que parte de eso es lo que estamos viendo acá, cuando le dice a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Veamos el verso 13 ahora. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aquí, hermanos, lo que yo veo es una confirmación de lo que acabo de decirles. Aquí yo veo a un Gedeón que distaba mucho de ser un hombre de fe, de ser un hombre espiritual en realidad. Distaba mucho de eso. Pues de alguna manera le estaba reclamando a Dios. Si usted lee el verso 13, es un reclamo que le está haciendo a Dios. Abierto, un reclamo abierto por lo que les estaba pasando. Y recordemos, un profeta acababa de llegar y les había dicho, ¿verdad?, lo que les tenía que decir. Y que todo lo que les estaba pasando era sencillo, porque no habían atendido a la voz de Dios. Pero no habéis obedecido a mi voz, dice el capítulo 6 y versículo 10 que leímos. Pero como que no quedó claro para Gedeón, porque ahora le reclama a Dios. Y esto no es correcto, estarle reclamando a Dios, estarle exigiendo a Dios. Eso no es nada sabio, hermanos. Que quede bien claro entonces, Dios jamás, hermanos, ha tenido ni tendrá la culpa de lo que nos sucede a nosotros. Repito, Dios jamás ha tenido ni tendrá la culpa de lo que nos sucede a nosotros. Un hombre realmente espiritual, reconoce que lo malo que le está sucediendo es por sus propios actos, Es el resultado de sus pecados, de sus faltas, de haber desobedecido los mandamientos del Señor. Y que Dios lo permite, ciertamente, para que aprendan la lección, como hemos estado viendo acá en el libro de los Jueces. Hasta ahora, y a mi gusto, Gedeón, entonces, hermanos, como que no daba la talla
para ser el elegido de Dios y el libertador del pueblo de Israel. Pero si somos honestos, porque hasta ahorita hemos visto como de veras buenos gallos de pelea, ¿verdad? Ya vimos a Otoniel, mis respetos, a Od, mis respetos, Samgar con esa aguijada matando a 600 filisteos, ¿entiende? Cuidadito. Y a Débora, no digamos, ¿verdad? Pero ahora nos aparece un pusilánime acá, un temeroso, un cobarde, digámoslo así. Y como que pareciera como que no era como los otros. Pero si somos honestos, hermanos, si somos honestos, ¿quién de nosotros da la talla? ¿Quién de nosotros da la talla para ser el elegido de Dios? Los elegidos de Dios. Definitivamente nadie. Gracias a Dios, nosotros no somos Dios. Porque si nosotros fuéramos Dios, no hubiéramos elegido lo que Dios elige. ¿Entiende? Pensemos en un Simón Pedro. Pensemos en un Jacob. Pensemos en los hijos del trueno. ¿Entiende? Sin embargo, a un Simón el Señor lo transforma, a un Jacob el Señor lo transforma, y a los hijos del trueno el Señor los transforma de una manera impresionante también, y así lo está haciendo con cada uno de nosotros. Gracias al Señor no somos Dios, entonces, porque imagínense, no escogeríamos, no nos hubiéramos escogido. En este libro de Jueces el mensaje relevante ya lo sabemos. ¿Cuál es? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, verso 14. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Mis hermanos, el llamado de Dios a Gedeón realmente es sorprendente. Es sorprendente porque aquí ya lo está llamando prácticamente y lo está comisionando. Lo está comisionando para enfrentar a ese gran ejército de los madianitas. Y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, de veras esto es sorprendente. Definitivamente tiene razón Pablo cuando dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Se dice aquí en el verso 14: mirándole Jehová. Mirándole Jehová. A mi criterio, esa mirada de Jehová a Gedeón fue de mucha compasión, realmente, de mucha compasión. Creo que fue una mirada similar a la que el Señor le hizo a Pedro después de que Pedro le había negado. Ahí en el capítulo 22 de Lucas y versículo 61. Cuando a él le negó, el gallo cantó, el Señor se volteó y miró a Pedro. Y Pedro entonces se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero esta no fue una mirada de condenación, sino fue una mirada de misericordia y de compasión. Y Gedeón también estaba muy mal por lo que estamos viendo, pero el Señor tuvo una mirada de amor y de compasión a él y le dice palabras tremendas: ve con esta tu fuerza,
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Pregunta, ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza, díganme ustedes, podía tener Gedeón contra esas multitudes? Contra esas multitudes espirituales ya vemos que no las tenía. Y naturales, físicas, mucho menos. ¿Qué podía hacer un hombre en contra de ese inmenso ejército madianita? Absolutamente nada. Él no era un Sansón, el último de los jueces a propósito. Él era una persona común y corriente. Sin embargo, debemos entender que Dios siempre, hermanos, nos anima a todos con palabras que nos motivan y nos levantan. Gloria sea al Señor. Como les dije, Dios siempre nos dice cosas que nos sorprenden, porque pareciera como que le está hablando a otra persona y no a nosotros, porque todo lo que está diciendo es algo que todavía nosotros no hemos alcanzado, pero ese es lo que Dios tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él así nos ve, porque Él vive en un eterno presente. Él es el gran yo soy. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El poder de Gedeón, hermanos, en realidad radicaba, a mi gusto, en dos cosas. En dos cosas. Primero, en su debilidad que la estamos descubriendo. Y dice 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 9, la potencia de Dios se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que estamos viendo, un hombre poco espiritual, un hombre sin fe, temeroso, ¿entiende? Eso es lo que estamos viendo. Pero eso es una fortaleza en el Señor, porque la potencia de Dios se perfecciona en la debilidad. O sea, hermanos, que el poder de Gedeón iba a radicar precisamente en su debilidad, porque entonces el poder de Dios se iba a manifestar en él. Pero también en la promesa de Dios. Él le acababa de decir, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aleluya. Cuando Dios nos hace promesas personales, hermanos, aceptémoslas y presionemos para que se cumpla esa palabra que el Señor nos está dando. Hasta que se cumpla en nosotros, ¿entiende? Hasta que se cumpla en nosotros. Así que esas eran las fortalezas realmente de Gedeón. Hermanos, yo me miro a mí mismo. Platicábamos con unos hermanos y nos reíamos por allí, ¿verdad? Pero se los digo sinceramente, ¿quién soy yo, por el amor de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas personas hay mucho más inteligentes, entiende, mucho mejor personas que yo, entiende, con muchas capacidades, con muchas habilidades, con muchos recursos que definitivamente yo no tengo, entiende? Sin embargo, Él tuvo misericordia de mi vida. ¿Qué me vio? Saber. Pero me llamó, entiende, me escogió y me ha dado promesas maravillosas. Si yo les contara, por Dios santo, me ha dicho cosas extraordinarias. Y sabe, yo he visto cómo se han estado cumpliendo a través de los años, una tras otra, una tras otra. Con todo mi corazón quiero ser hallado fiel al llamado que el Señor me ha dado, ¿entiende? Sigamos. Verso 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Mire pues,
La verdad, Gedeón pertenecía a una familia pequeña y pobre de Manasés, de la media tribu de Manasés, que sí entró a Canaán. Y por lo que él mismo dice acá, era el más joven de la familia. Así que él en lo natural no veía cualidades, ni en su familia, ni en él mismo, para ser el libertador de Israel. Pero, hermanos, nosotros, que ya estamos entendiendo cómo Dios opera, tenemos que recordar una vez más nuestro mensaje. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben algo? Así le gustan las personas a Dios. Así le gustan. Mientras creamos que somos capaces, mientras creamos que sí las podemos, ¿entiende? Él no puede hacer mucho. Él no puede hacer mucho con nosotros o a través de nosotros. Pero cuando reconocemos que somos totalmente incapaces, entonces Él sí nos puede usar. Él sí nos puede usar. Y la gloria, entonces, claramente va a ser para Él. Porque nosotros nada que ver, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo no sé si este curso lo está ubicando usted donde debe estar ubicado, pero a mí sí este curso cada vez que lo doy, que Dios me permite estudiar a los jueces, me ubica, porque hay veces como que queremos creernos un poquito, pero el Señor nos recuerda cómo es el asunto, aleluya. Mientras Moisés creyó que por su capacidad había sido escogido, Dios no lo pudo usar, así de simple. Es más, cuando intentó liberar a Israel por su propia cuenta, tuvo que salir huyendo. Así que Dios tuvo que trabajar con él por 40 años. Y no fue sino hasta que dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí en Éxodo 3, 11 y 12, que entonces Dios le pudo decir, ve, porque yo estaré contigo. Hasta que él dijo eso, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso no eran palabras que él hubiera pronunciado o que pronunció él 40 años antes, ¿entiende? Entonces ahí sí Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo, ¿entiende? Y no fue sino hasta que dijo, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, ahí en Éxodo capítulo 4 y versículo 10, que Dios le dijo, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Mis hermanos, entre antes aprendamos que no somos nada, más rápido el Señor nos va a usar. Amén. Entre antes aprendamos que no es por nuestras capacidades y recursos, mejor, porque si no aprendemos rápido, no vamos a ser usados. Pero entre antes aprendamos mejor, más rápido el Señor nos va a usar. Dice el 138 verso 6 de los Salmos, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mas al altivo mira de lejos. Y Santiago capítulo 1 y versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Gloria sea al Señor. Dios, para poder usar a Saulo de Tarso, lo convirtió en un Pablo. En un Pablo.
Saulo viene de Saúl. Recuérdese, Saulo de Tarso, Pablo, era benjaminita y Saúl era de la tribu de Benjamín. Así que cuando le pusieron el nombre a Saulo de Tarso, seguramente lo estaban haciendo en honor al gran rey Saúl, al primer rey del Reino Unido de Israel, ¿entiende? Pero Saúl era un orgulloso, era alto físicamente, ¿entiende? Eso lo puede ver usted en 1 Samuel, capítulo 9. Pero así como que no funciona la cosa. Saulo de Tarso no le estaba funcionando al Señor. Así que lo convirtió en Pablo. Y Pablo significa pequeño, pequeño. Amén. Aquel Saulo alto, no. Tiene que ser pequeño, humilde. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. 16, verso 16 del capítulo 6 de Jueces, dice: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí, una vez más, Dios le reitera a Gedeón que estaría con él y que la victoria, le asegura aquí, que iba a ser contundente. Sin embargo, a pesar de esas promesas tan claras de Dios, hermanos, a pesar de que Dios le estaba mostrando que le estaba dando promesas maravillosas, empezamos a descubrir otro serio problema en Gedeón, que vamos a ver que se repite una y otra vez en su vida. Gedeón era una persona, hermanos, muy insegura. Y esto lo llevaba siempre a él a pedir señales, Leamos el verso 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Por Dios santo. Pregunto, ¿acaso no le acababa de decir claramente el Señor: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre? Se lo acababa de decir ahí en el verso anterior, mire. Pero hermanos, sin embargo, vemos que Gedeón quería una señal. Todavía, si realmente era Dios el que le estaba hablando. Mis hermanos, creo que eventualmente podemos pedir señales, es bíblico incluso, pero cuidémonos con no exagerar sobre el asunto de pedir señales. Esto muchas veces, como en el caso de Gedeón, y según lo vamos a estar viendo, es dudar de Dios, es incredulidad en realidad, es incredulidad. Adelante nos vamos a dar cuenta cómo este problema en Gedeón de estar pidiendo señales, por su inseguridad, por su incredulidad, le trajo serios problemas a su vida e incluso a todo el pueblo de Israel. Y en los versículos siguientes, del verso 18 al 21, vemos cómo Gedeón presenta un sacrificio, una ofrenda a Dios, esperando ver una señal que le confirmara que realmente era Dios quien le estaba hablando. Le presenta una ofrenda al Señor, pero él quería ver una señal ahí. Esto, por supuesto, como ya dijimos, era dudar, era inseguridad, y la verdad no estaba correcto. Sin embargo, ¿cuántos sabemos que tenemos un Dios bondadoso? Y Dios fue muy paciente con Gedeón, muy bondadoso con él, y le dio la señal consumiendo con fuego el sacrificio y desapareciendo de su vista. Ahora, tenemos que decir algo acá. El hecho que Dios algunas veces se adapte, hermanos, a nuestras peticiones y nos permita ver las señales que le pedimos, no necesariamente significa
que las esté aprobando, que esté aprobando Él que nosotros estemos actuando de esa manera y pidiéndole por nuestra inseguridad a Él señales. Cuando Tomás no se creyó la historia de que Cristo había resucitado, porque el Señor se les había aparecido a los discípulos, pero ahí no estaba Tomás, ¿entiende? Y cuando le contaron, él no se creyó la historia de que Él había resucitado. El Señor fue bueno con él, fue tolerante, fue paciente con Tomás, y le dijo que metiera sus dedos, después cuando se le apareció a él también, en las llagas de su mano. Que metiera sus dedos ahí. Y que metiera su mano en su costado, en el agujero acá, de donde había sido atravesado por la lanza. Que metiera ahí su mano. Sin embargo, también le dijo, y esto nos muestra lo que les estoy diciendo, en el capítulo 20 de Juan y verso 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, sí, estoy siendo bondadoso contigo, paciente contigo, tolerante contigo, para enseñarte que sí, yo resucité, pero hay un nivel más alto, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La señal contestada convenció a Gedeón que efectivamente había estado hablando con el ángel de Jehová. Sin embargo, tuvo mucho temor y pensó que moriría. Entonces nuevamente el Señor misericordioso lo alienta y se manifiesta a él con un nuevo nombre, Dios se manifiesta delante de Gedeón ahora con el nombre de Shalom, el Dios de paz, aleluya. Mire lo que dice el verso 22 en adelante. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti. Y ahí está. No tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Qué lindo. El Dios de paz se revela aquí a nuestro protagonista Gedeón. Realmente él y todo Israel, hermanos, necesitaban paz. Estaban, la verdad, siendo oprimidos y ellos necesitaban paz. Ahora, aquí encontramos una gran verdad, hermanos. Gedeón quería dirección y por eso pidió señal. El Señor fue tolerante con él y se la dio, ya lo vimos. Pero inmediatamente el Señor se manifestó a él como el Dios de paz. Y saben, esta sí es una buena señal de Dios. A mi gusto, la mejor señal de Dios y más segura. La paz de Dios es la forma de dirección, hermanos, que debemos nosotros implementar en nuestra vida para tomar las decisiones correctas. Pablo dijo en Colosenses capítulo 3 y versículo 15, y la paz de Dios gobierne. En el griego, esa palabra es arbitrar, o sea, como un árbitro, pues, decida, pues, la paz de Dios decida en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, cuando no hay paz en una situación, debemos tener cuidado, porque la paz de Dios es la que nos debe de gobernar, es la que debe de decidir si sí o si no hacemos esto, ¿entiende? La paz de Dios es una de las formas de dirección que Dios usa
más seguras. Ya vemos que Gedeón pidió su señal a su manera, pero ahora Dios le está diciendo, esto es mejor, esto es mejor. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Y ahora que Gedeón ya estaba convencido que Dios lo estaba enviando, porque la paz de Dios en Gedeón le dio la confirmación, era necesario que diera un paso muy difícil, Gedeón, un paso muy difícil, pero estrictamente necesario, y es un patrón, hermanos, que vemos en la Escritura para aquellos que son llamados por Dios a un ministerio. Era un paso que él tenía que dar, difícil pero necesario. Erradicar la idolatría en su propia casa, en primera instancia, y en todo su pueblecito o vecindario. Su padre Joás, quien era una persona importante allí en esa pequeña aldea, y con ciertos recursos, por lo que se descubre en la narración, hermanos, junto con toda la aldea, estaban seriamente contaminados con la idolatría cananea. O sea que la familia de Gedeón ya había caído en problemas de idolatría, estaban contaminados con la idolatría de los cananeos. En los versos 25 y 26 descubrimos que Joás tenía un altar a Baal, el dios cananeo de la lluvia y de la agricultura. Y también tenía una imagen de Acera, la diosa de la fertilidad. Y la orden de Dios a Gedeón fue tajante, precisa. Primero había que derribar el altar de Baal y después, usando la madera de la imagen de Acera, debía sacrificar un toro de 7 años a Dios para expiar los 7 años de opresión madianita que llevaban. Hermanos, este orden es correcto. Si Gedeón quería el favor de Dios contra los madianitas, había que empezar por donde había que empezar. Había que empezar en casa, acabando con la idolatría de su propia casa. Igual, hermanos, es en nosotros. Y debe ser en nosotros. Si queremos el favor de Dios como personas, como iglesia, y sobre todo aquellos que tienen un llamado al ministerio, debemos derribar primero los altares paganos de nuestra casa. No solo los altares que hay ahí físicamente, ¿entiende? Pero hablemos de la casa, de nuestro corazón, de nuestra vida también, ¿entiende? Porque, hermanos, hay ídolos en nuestros corazones, incluso en nuestras iglesias, y tenemos que derribar esos dioses, esos ídolos que muchas veces están siendo un estorbo para que el Señor haga la obra en nuestras vidas o en su iglesia. Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Comencemos, hermanos, por donde debemos comenzar, en casa. Con frecuencia las victorias, hermanos, no vienen porque todavía hay ídolos en nosotros y ídolos incluso en la iglesia. Usted puede estudiar el capítulo 14 de Ezequiel, especialmente los versos 3 y 4, y se va a dar cuenta que hay ídolos más sutiles que los físicos y las imágenes de las religiones, ¿se entiende? Los ídolos del corazón. Hay veces idolatramos personas, hay veces idolatramos nuestra casa, nuestras propiedades, ¿entiende? Idolatramos tantas cosas y le damos el primer lugar a eso antes que al Señor. Y Dios trata, hermanos,
y quiere que derribemos esos ídolos del corazón para poder, hermanos, entonces obrar en nosotros y para que la iglesia pueda salir adelante. Gloria al Señor. Muy bien, versículo 27 del capítulo 6. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Lo hizo de noche. Gedeón lo hizo, hermanos. Aleluya. Una vez más, tenemos aquí otro ejemplo de que sí es posible, hermanos, ponerse del lado de Dios, ¿entiende? Aunque esto nos pueda provocar problemas con la familia. Aunque esto nos pueda provocar problemas con la familia. Ya estuvimos, hermanos, comentando acerca de los hijos de Coré. Cuando Coré se rebeló en contra de Moisés y Aarón, los hijos de Coré se le plantaron a su papá y no participaron en esa sedición. Así que cuando murieron toda esa compañía de Coré, Datán y Abirán, los hijos de Coré no murieron. No murieron. Sí es posible oponerse a situaciones que van en contra de Dios en nuestra casa, en nuestra casa. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque esto, por supuesto, provoque problemas con la familia, porque eso es inevitable. Pero ahí entra la escritura que el apóstol Pedro dijo en una ocasión cuando estaban siendo obligados a no predicar la palabra. Él dijo, juzgad vosotros a quien es menester que obedezcamos antes, a Dios o a los hombres. A Dios o a los hombres. Amén. ¿Qué es lo que dice Mateo, que dijo Cristo, capítulo 10 y versículo 34? Mire lo que ahí dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre. Mire lo que ahí dice. A poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, en situaciones como esta que estaba viviendo Gedeón, ¿entiende? En situaciones como la que estaban viviendo los hijos de Coré, en situaciones como la que estaba viviendo Abigail, en situaciones como la que estaba viviendo Jael, ¿entienden? Para recordar un poquito lo que ya hemos visto. Hermanos, ¿a quién tenemos que obedecer antes? ¿A quién tenemos que obedecer antes? ¿Entienden? Al Señor, definitivamente. Ahora, el hecho de que Gedeón haya escogido la noche para hacerlo, hermanos, eso fue, a mi gusto, sabiduría de parte de él y precaución también de parte de él. Porque tenemos que ser sabios, tenemos que ser cautos cuando tenemos que tomar, digamos, acciones donde podemos herir las susceptibilidades de nuestros padres o la familia, ¿entiende? O las esposas con los esposos, que tenemos que ser sabios para hacer las cosas. Y eso es lo que yo veo acá en Gedeón al hacerlo de noche. Si lo hubiera hecho de día, lo más seguro es que su familia y los de la aldea lo hubieran visto y no se lo hubieran permitido. ¿Entiende? Pero el asunto es que Gedeón lo hizo. Gloria a Dios. En este caso, el fin sí justifica los medios. Amén. En los versos 28 al 31, vemos que al día siguiente, cuando los de la aldea se dieron cuenta lo que había pasado y averiguaron que había sido Gedeón, le dieron al padre de Gedeón, le dijeron al padre de Gedeón que sacara a su hijo porque lo querían matar.
Sin embargo, vemos que Joás, el padre de Gedeón, fue muy diplomático y defendió a su hijo. Él dijo que si realmente fue su hijo quien derribó el altar de Baal, pues que Baal mismo se defienda. Que Baal mismo se defienda. O sea, ya que es un Dios poderoso Baal, pues que se defienda a él. Y si mi hijo lo hizo, pues que Baal lo castigue. No lo apedreen ustedes, no lo maten ustedes, que Baal mismo se defienda. Qué tremendo, ¿verdad? En el fondo, entonces, como que Joás estaba de acuerdo con lo que había hecho su hijo. Por sus palabras, Joás también de alguna manera puso en entredicho la deidad de Baal al decir, si es un Dios, dijo, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Si es un Dios. O sea, ya vemos como que Joás también puso en entredicho la, deidad de Baal. Y en el verso 32 dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar, A mi gusto, un nombre muy honroso. Dios quiere hoy también muchos Jerobbaales. Porque, hermanos, parte de nuestro trabajo es derribar altares paganos. Amén. No solo físicos, sino aquellos que están en los corazones de las personas. Gloria al Señor. Amén. Verso 33. Vemos ahí que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se juntaron a una contra Israel en el valle de Jezreel. Ahora, Dios ya le había prometido a Gedeón, recordemos, que derrotaría a los enemigos, fíjese bien, no poco a poco, sino como un solo hombre. Eso lo encontramos en el capítulo 6 y versículo 16 que ya vimos. Así que las condiciones entonces ya estaban dadas. Los madianitas, amalecitas y orientales estaban todos juntos allí en Jezreel. O sea, las condiciones estaban dadas para que se cumpliera ya la promesa, la palabra del Señor de que Él iba a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Gloria sea al nombre del Señor. Versos 34 y 35. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Gloria al Señor. Como estuvimos mencionando en la introducción y hemos repetido ya varias veces, el que realmente se lleva la gloria siempre en el libro de los jueces y en las batallas es Él, es el Espíritu de Jehová. Aquí vemos una vez más la investidura del Espíritu de Jehová que vino ahora sobre Gedeón para enfrentar a sus enemigos. Ahí dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Aleluya. No cabe duda que Zacarías capítulo 4 y versículo 6 es una realidad. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? También vimos en el verso 35, voy a regresar acá, que 4 tribus atendieron a su llamado. 4 tribus atendieron al llamado de Gedeón. Fue Manasés, fue Aser, fue Zabulón y la tribu de Neftalí también.
Un comentario interesante. ¿Se recuerdan ustedes que los de Aser no quisieron apoyar a Débora y a Barak en la batalla por estar acomodados y enredados ahí en los negocios de esta vida? Sin embargo, ahora en esta ocasión estamos viendo que los de Aser sí se apuntaron para la batalla con Gedeón. ¿Qué significa esto? Dios le está dando la oportunidad y nos sigue dando a todos la oportunidad, si hemos fallado en el pasado, de reivindicarnos. Aleluya. Mis hermanos, nuestro buen Dios nos da la oportunidad siempre que recapacitemos, que rectifiquemos nuestros errores, nuestras indiferencias que hemos tenido quizá en las luchas propias de nuestra iglesia. Pongámonos siempre a las órdenes del Señor, en primer lugar, y por supuesto a las órdenes de nuestros líderes, de nuestro pastor. Esto, hermanos, es algo que trae mucho consuelo a los pastores, cuando las personas de veras se ponen a las órdenes para trabajar para el Señor. Amén. Y ahora que ya todo estaba listo para la guerra, ¿qué creen? ¿Qué creen? Mire lo que dice el verso 36 al verso 40. Ay, Dios mío, Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Verso 38. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: por Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Le vamos a dar un coscorrón a Gedeón, ¿no creen ustedes? Le vamos a peinar así. El asunto en Gedeón de pedir señales era una costumbre, una debilidad, una inseguridad de él. La verdad, falta de confianza que tenía todavía Gedeón en el Señor. Sin embargo, hermanos, una vez más vemos cómo Dios es un Dios tolerante, un Dios bondadoso, y le concede 2 señales más a Gedeón para borrarle cualquier duda, Ahora, yo, hermanos, quiero insistir sobre este asunto de pedir señales. Ya mencioné algo, pero quiero insistir en esto. El pedir señales, como hemos visto aquí, hermanos, definitivamente es bíblico. Y creo que eventualmente, hermanos, lo podemos hacer, siempre y cuando lo hagamos, fíjese bien lo que voy a decir, siempre y cuando lo hagamos adecuadamente. ¿Saben? Las señales es una de las tantas formas de dirección que Dios nos presenta en la Biblia. Sin embargo, creo que es mejor dejar que Él nos hable a su manera y no a la nuestra, ¿entiende? Es mejor que Él nos hable a su manera y no a la nuestra. Pedir señales, pues es bíblico, pero yo antepondría que mejor esperemos que Dios nos hable a su manera y no a la manera como nosotros queremos que Él nos hable. Porque finalmente es
Él, el Señor, y nosotros somos sus siervos. Dios tiene muchas formas para darnos dirección, muchas formas. Y nuestros oídos deben estar atentos a su guía. Y por supuesto debemos esperar confirmaciones de Dios. Pablo dijo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 1, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Se decidirá todo asunto. Sí, debemos siempre pedir confirmaciones de Dios porque así lo dice allí. Ahora, creo que si vamos a pedir señales, hermanos, debiéramos pedir señales verdaderas, donde estemos realmente seguros, hermanos, de que solamente Dios puede realizarlas. Solamente Dios puede realizarlas. No señales que pueden ser, hermanos, contestadas por la ley de las probabilidades. ¿Entiende? Y yo siempre pongo este ejemplo. Aquí está este joven pidiendo dirección a Dios para ver si aquella joven es la escogida de Dios para él, ¿verdad? Y entonces él le dice a Dios: si esta noche llega al culto vestida de negro, es de Dios. Y como a la señorita se le murió el tío hace una semana, pues va a llegar de negro. O digamos que no se le había muerto el tío, pero le gusta el color negro, pues, ¿se entiende? Entonces, hermano, si vamos a pedir señales, pongamos señales que no sean contestadas por la ley de las probabilidades, ¿entiende? Pongamos verdaderas señales que estemos seguros que solo Dios puede contestar eso. Gloria sea el nombre del Señor. Otro asunto que debemos considerar con el tema de las señales es que es que, hermanos, el diablo existe, pues. El diablo existe. Y si no tenemos cuidado, el diablo puede confirmarnos señales que nosotros pedimos para desviarnos. ¿Entiende? Y no es Dios el que las está contestando, sino es el diablo. Es por eso que si vamos a pedir señales, hagámoslo en oración secreta. Secreta. ¿Entiende? No divulguemos, porque es que yo ya le pedí una señal al Señor. Yo ya le dije al Señor que si esto y esto, entonces sí estuvo. Ya todo el mundo lo oyó, el diablo ya se lo sabe también, ¿entiende? Y entonces el diablo le puede confirmar esa cosa a usted y entonces sencillamente usted va a ser desviado. No, pero si yo le pedí esta señal al Señor, sí, pero usted la divulgó, el diablo oyó y se la cumplió y lo desvió totalmente del plan de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria sea al Señor. Así que hagamos o pidamos señales que solo Dios puede cumplir definitivamente, como esas que pedía Gedeón, ¿entiende? Y hagámoslo en secreto, no lo divulguemos, para que solo Dios realmente sea el que nos conteste. Ahora, cuando Dios ya ha hablado claramente, insisto, cuando Dios ya ha hablado claramente, como le había sucedido a Gedeón, la verdad es que es innecesario pedir señales, es innecesario. Dios le contestó a Gedeón las señales por su pura misericordia, y porque quería usarlo definitivamente, no porque fueran necesarias las señales. Pues él ya le había dicho que lo iba a usar y que le iba a dar la victoria contra Madián, ¿entiende? Pero Dios fue tolerante, longánime con él y le
le hizo las señales finalmente. Muy bien, capítulo 7. Capítulo 7, verso 1, dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod. Jarod significa temor, palpitación. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Aquí vemos que finalmente, después de las últimas dos señales, Gedeón o Jerobbaal acampa junto a la fuente de Jarod para prepararse para la guerra. Los de Madián estaban acampados en el valle fértil de Jezreel. Nuevamente los madianitas tenían invadidas las mejores tierras de Israel y ahí se encontraban todos juntos. Es interesante, ya lo mencioné, Jarod significa temor, temblor, palpitación. Y como veremos, la mayoría de israelitas que se encontraban allí todavía estaban muy temerosos. Y lo vamos a descubrir ahora. Muy bien, versículo 2, capítulo 7 y versículo 2, leamos. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremece, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, eran 32,000 en total. Y se regresaron, ¿cuántos? 22,000. ¿Estaban miedosos o no estaban miedosos? Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévales a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Seguimos? Y fue el número de los que la vieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que la vieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Un gran colador ahí, ¿verdad? Un arnés, después otro. ¿Arnés se dice o cómo se dice? Arnero. Un sedazo ahí, no sé cómo se llama eso. Aquí se nos vuelve a confirmar, hermanos, definitivamente el mensaje principal de Jueces. No sería el poderío del ejército israelita el que ganaría la batalla. Dios, como siempre, tenía que llevar la gloria. Recordemos una vez más las palabras de Pablo. Perdón que insista, pero si tan solo eso se les queda del curso, suficiente. Qué gran lección. Y me ha dicho, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Saben? Aunque el ejército hebreo de 32,000 eran
solo un 23.7% comparado al ejército madianita, que eran 135,000. 135,000. Para Dios, todavía esos 32,000, o sea, el 23%, eran demasiados. Eran demasiados. Así que Dios, ¿verdad? Dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Así que Dios empezó a seleccionar a quienes iba a usar para la batalla. Primero le dijo que el que tema y se estremezca, el que tema y se estremezca, que se regrese. Y sorpresa, se volvieron el 68.75%, o sea, 22,000 miedosos se fueron. Así que quedaron solamente un 31.25%, quedaron solo 10,000. Esto nos muestra, como estamos viendo claramente aquí, que la mayoría estaban acobardados. No fue casualidad entonces que el lugar donde se reunieron fue en Jarod, que significa temblor, temor. Hermanos, la cobardía nos descalifica. La cobardía nos descalifica para pertenecer a su ejército. ¿Por qué digo esto? Porque no solo porque lo estamos viendo aquí, sino porque Dios ya había advertido a Israel sobre esto de la cobardía desde antes de entrar a la tierra. Él había dicho que los cobardes no debían ir a la guerra. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 20 y versículo 8. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Hermanos, el temor, la cobardía se contagia. Se contagia, es una enfermedad peligrosa. Pablo le dijo a su temeroso discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque ya se estaba rajando Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo dijo en Mateo 11 y versículo 12, de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Así lo dice la versión antigua. Los valientes lo arrebatan. Pero hermanos, la selección continuó. En los versos 4, 5 y 6, Dios llevó a los 10,000 restantes a las aguas, donde se les hizo el segundo examen. Los que bebieran, llevándose el agua a la boca, en la mano, y la lamieran como perros, serían los que irían a la batalla, mientras que los que se arrodillaran para beber no irían. Ok, aquí estaba este lago o este manantial o qué sé yo, estas aguas, ¿entiende? Aquellos que se agacharan de esta manera, tomaran el agua y lamieran como perros, ellos iban a ir a la guerra. Pero aquellos que se hincaran y metieran su cabeza en el agua para beber, estos no iban a ir a la guerra. No iban a ir a la guerra, metiendo su rostro ahí en el agua. Esa era el examen que Dios les estaba poniendo. Gloria al Señor. Y los que calificaron, que bebieron el agua como perros, solo fueron, adivinen cuánto,
el 3% de los 10,000. El 3% de los 10,000. Esta postura de beber agua denotaba que estaban alertas a la guerra. Estaban alertas a la guerra. Mientras que 9,700, los 9,700 restantes, el 97% de los 10,000, automáticamente quedaron descalificados. Ellos bebieron el agua distraídos. Ellos estaban preocupados solo en saciar su propia sed. Ellos se arrodillaron y descuidadamente inclinaron sus rostros al agua, ¿entiende? Y no estaban atentos, no estaban viendo lo que estaba pasando. Pero para Dios, hermanos, para Dios 300 eran más que suficientes. ¿Sabe? Solo un 0.93% contra 300 israelitas, solo un 0.93% contra 135,000 madianitas. O sea, un israelita contra 450 madianitas. Un israelita contra 450 madianitas. No cabe duda que el mensaje de Jueces es ese: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Ahora, el número 300, hermanos, el número 300 nos habla de ¿qué? De caminar con Dios, de caminar con Dios. Así lo dice Génesis capítulo 5 y versículo 22. Ahí dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Así que en esta historia vemos una de las muchas triadas, hermanos, de la Biblia. De las muchas triadas de la Biblia. Pregunto, ¿a qué grupo nosotros queremos pertenecer? ¿A los muchos llamados de los 32,000? ¿O a los pocos escogidos de los 10,000? ¿O a los 300 fieles que caminan con Dios? Que caminan con Dios. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son ¿qué? No solo llamados y elegidos, sino que fieles. Los 300 pasaron, estaban dentro de los 32,000, después dentro de los 10,000 y llegaron a ser los fieles, finalmente 300. Bendito sea el Señor. ¿A cuál de los tres grupos queremos nosotros pertenecer? ¿A los llamados, a los escogidos, o queremos continuar para ser los fieles? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Dar fruto, dar más fruto o dar mucho fruto? Como dice Juan capítulo 15. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Quedarnos en el atrio o continuar hasta el lugar santo o llegar al lugar santísimo? ¿Queremos ser, qué queremos ser? ¿Israel, Jerusalén o el monte de Sión? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Cuál es nuestra visión? Yo quiero lo mejor que Dios tiene para mí. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sigamos. En el verso 8 vemos que Gedeón toma provisiones y trompetas para sus 300 hombres y envía al resto del pueblo a sus tiendas. Los 300 de Israel se encontraban en lo alto de la colina de Moré, mientras que los madianitas estaban en el valle de Jezreel. Verso 9 al 11. Aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento.
Qué Dios más misericordioso el que tenemos, hermanos. Ay, ay, ay. Qué Dios más misericordioso. Él, conociendo los temores de Gedeón, lo animó a bajar con su criado Fura a oír lo que hablaban los madianitas, así a escondidas, ¿verdad? Y hermanos, volvemos al punto. Él sí quiere darnos confirmaciones y direcciones, pero dejemos que Él lo haga a su manera. Y aquí lo está haciendo Dios a su manera, porque Él sabía que Gedeón necesitaba eso, pero ahora Gedeón no lo estaba pidiendo, ahora era Dios el que se lo estaba dando. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En el versículo 12 se destaca nuevamente el inmenso ejército enemigo, como langostas en multitud, dice allí, y sus camellos innumerables como la arena del mar. Pero, ¿saben? El mensaje es muy claro. Dios quiere que entendamos que no importa cuán grande y cuán numeroso sea el ejército enemigo, gloria al Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya, gloria al Señor. Y en el versículo 13 vemos la señal, la dirección de Dios que le dijo a Gedeón. Muy bien, mire lo que ahí dice. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Así que iba Gedeón con Fura y oyeron la conversación, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Estaban hablando ahí los madianitas. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió, ya viene la interpretación, y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Qué les parece? Qué lindo, ¿verdad? Como Dios hace las cosas. Qué maneras las que Dios tiene para hacer las cosas. El Señor incluso usa a los mismos enemigos para dar dirección, aquí para mostrar lo que iba a suceder. Así como en los tiempos de José, hermanos, Dios usó al faraón con sueños proféticos. Y así como en los tiempos de Daniel, Dios usó también con sueños proféticos a Nabucodonosor. Así ahora Dios usó a un enemigo madianita para anunciar la victoria de Gedeón sobre ellos. Es interesante que Gedeón e Israel, en la interpretación de ese sueño, como ellos fueron testigos al oírla, se comparan con un pan de cebada. Gedeón y el pueblo de Israel se comparan acá, los 300 de Gedeón, con un pan de cebada. Ahora, el pan de cebada era el pan más barato, el pan de los pobres, el pan de los pobres. Y esto, además de mostrarnos la pobreza en que se encontraba Israel bajo la opresión madianita, principalmente nos habla una vez más del mensaje central del libro de los jueces que ya conocemos de memoria y repetimos. Lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Otro asunto interesante es que la ofrenda, fíjese bien, de las primicias, si vamos a
las fiestas y las ofrendas, el libro de Levíticos y todo, era de cebada, era de cebada. La cebada era el primer fruto que maduraba en Israel, el primer fruto que maduraba en Israel, antes que el trigo, poco antes que el trigo, en el primer mes del año, en el mes de Abib o Nisam. Ahora, hablar de primicias es hablar de vencedores, es hablar de vencedores, es hablar de aquellos que han llegado a la meta, que llegaron a la meta, gloria al Señor. Mis hermanos, sin duda aquí tenemos un cuadro maravilloso de lo que sucederá en el avivamiento postrero. Dios usará poderosamente a aquellos que son panes de cebada, gloria al Señor. Pobres en espíritu, de los cuales es el reino de los cielos. Aleluya. Dios los usará para derrotar al enemigo y para conquistar al mundo para Cristo. Dios usará para el avivamiento mundial, hermanos, que viene y que vemos claramente en la Escritura, a aquellos que no solo han sido llamados y escogidos, sino también han permanecido fieles, fieles. Aquellos que caminan con Dios, aquellos 300 de Gedeón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien, verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Esta actitud de Gedeón, hermanos, de adorar después de haber recibido la confirmación de la victoria que tendrían, es algo que debemos nosotros también imitar cada vez que Él nos habla. Y sigue diciendo que después de adorar, Gedeón volvió al campamento y le dijo a los 300, mire qué palabras, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gedeón, hermanos, oyó de Dios de una manera inusual, a través de los enemigos, pero eso entró a su corazón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oyó la rema de Dios, y ahora les dice, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. En los versos 16 y 17 vemos que los organiza en 3 escuadrones de 100 hombres cada uno, y les dio a todos una trompeta y un cántaro vacío con teas encendidas, antorchas encendidas dentro de los cántaros, y las instrucciones fueron que lo imitaran en todo aquello que él iba a hacer. Esta es una característica, hermanos, de todo buen líder. Todo buen líder va a la vanguardia, dando el ejemplo. Los malos líderes solo dan órdenes, pero no hacen nada. Pero un buen líder siempre da el ejemplo en todo. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 1, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Filipenses 3:17 dice, hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Gloria al Señor. Muy bien, en el verso 18 vemos que Gedeón les dice exactamente lo que tenían que hacer. Ellos entonces tenían la información de la estrategia de batalla, pero sobre todo el ejemplo de su líder. Gloria al Señor. La estrategia, hermanos, consistía en que llegarían al campamento de los madianitas de noche, precisamente en el cambio de turno de la guardia, para aprovechar el cansancio de los que salían y la falta de adaptación de los que estaban entrando. Los 300 hombres rodearían el campamento de Madián, fíjese bien, y cuando Gedeón tocara el shofar, todos tocarían los suyos y gritarían por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. Inmediatamente después, los 300 de Gedeón debían romper sus cántaros para que la luz
escondida dentro de ellos, dentro de esos cántaros, iluminara todo el campamento. Hermanos, esta no podía ser una estrategia humana, definitivamente. Esto no se le ocurriría a cualquier hombre cuerdo. ¿Entiende? Esto no fue algo que se le ocurrió a Gedeón. Esta es una estrategia divina, Y la victoria sin duda sería de Dios. Esta es una de las, para mí, de las locuras de Dios. Como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y verso 25, porque lo insensato o lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Humanamente hablando, hermanos, ¿acaso no les parece todo esto una locura y hasta algo ridículo de hacer? ¿Saben? Toda esta estrategia fue igual de loca que la estrategia que Dios usó en los días de Josué cuando conquistó la tierra de Canaán y cuando entraron a Jericó, a conquistar Jericó más bien. En esa ocasión se le dieron un total de ¿cuántas vueltas? 13 vueltas a la ciudad de Jericó, ¿sí? Y hubo también gritos y shofares. Y como sabemos, la victoria fue contundente. Igual que aquí, aleluya. La narración está en los versos 19 al 21. Leamos. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Mis hermanos, voy a decir algo un poco atrevido. Que no nos extrañe que Dios nos ponga a hacer eventualmente cosas locas, actos locos y hasta ridículos, humanamente hablando. Estoy convencido que para el avivamiento que viene, situaciones insensatas como estas, pero llenas de sabiduría de lo alto, serán hechas. Por supuesto, esto tiene que ser dirigido por Dios, porque hoy andan unas mujeres o hermanos por ahí meros chifladitos haciendo toda clase de cosas y sus actos proféticos que nada que ver, porque Dios nunca se los ha dicho, pero como lo han visto por otro lado y lo quieren hacer también, ¿entiende? Y no funcionan, porque Dios no está detrás de eso. Pero cuando Dios está detrás, entonces las cosas sí funcionan. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso dije, voy a decir algo atrevido. Pero es así, exactamente. Aquí tenemos una vez más un cuadro impresionante, hermanos, de lo que sucederá cuando el avivamiento mundial venga. Los shofares nos hablan de la predicación de la palabra, de la voz misma de Dios, a través de sus vencedores, aquellos fieles que caminan con Dios y que están representados acá en estos 300 de Gedeón. Ellos traerán la palabra de los cielos a todo el mundo. Y las teas y antorchas, nos hablan de la luz de Cristo en nosotros. La luz que ha estado guardada, que ha estado oculta en estos vasos de barro, como lo dice 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Esos cántaros de barro que somos nosotros, y que finalmente en el avivamiento postrero, hermanos, serán quebrantados o quebrados de tal manera que se dejará ver la luz de Cristo que finalmente iluminará al mundo entero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso va a suceder, hermanos. La palabra de Cristo, las palabras de Cristo que dijo, vosotros sois la luz del mundo, tendrán
muy pronto un cumplimiento total cuando estos vasos de barro sean quebrantados. Esto va a suceder ciertamente, pero cuando nuestras vidas, nuestros cántaros realmente sean rotos, quebrantados, hasta que muramos a lo que somos, el mundo finalmente va a poder ver la luz de Cristo que está dentro de nosotros. Gloria a Dios. El verso 22 vemos que mientras muchos madianitas se estaban matando entre ellos, otros huían. Aleluya. Esto también sucedió en otras oportunidades. En los días de Saúl sucedió y también en los días del rey Josafat, en los tiempos de Josafat. Ahí están las escrituras, no las vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 14 y verso 20, y segundo de Crónicas 20, 22. Mis hermanos, situaciones como esta sin duda sucederán en la gloria postrera, en la gloria postrera. Aleluya. El verso 23, vemos que Israel los persiguió. Israel los persiguió. Ahora, en el verso 24 vemos que Gedeón les pide ayuda a los de Efraín. Les pide ayuda a los de Efraín para que no dejaran escapar al otro lado del Jordán a los madianitas que iban huyendo. Y los de Efraín respondieron al llamado y lo hicieron así. Parece ser que los madianitas al huir a paso lento, por llevar tanto ganado, ellos pasaron cerca de la tribu de Efraín. Así que estratégicamente los de Efraín eran los idóneos, digámoslo así, por la ubicación donde ellos estaban, para emboscar a los madianitas que iban huyendo. Es más, el verso 25 se nos narra que los de Efraín capturaron a 2 príncipes madianitas cuando iban huyendo del otro lado del Jordán. El nombre de estos príncipes eran Oreb, que significa cuervo, y Zeeb, que significa lobo. Fue tan famosa esa victoria que se le puso el nombre de ellos a los lugares donde fueron ellos ejecutados. La peña donde murió Oreb se llama, hasta el día de hoy, la peña de Oreb. Y el lagar donde murió Zeeb se le conoce como el lagar de Zeeb. Después de su muerte, sus cabezas fueron llevadas a Gedeón. Esta victoria fue tan notable que se menciona allí en el Salmo 84 y versículo 11, y también en Isaías capítulo 10 y versículo 26. Gloria al Señor.